Olá, como estão? Bem-vindos à parte 4 dessa série, La Valentía del Compromisso. Já vimos muitos aspectos na vida do liderazgo de Pedro, mas vimos também suas falhas, suas enormes falhas. E aún assim, Jesus confiou em ele, lo moldeou e lo transformou. Pedro falhou, e falhou em seu intento de manter seu compromisso com o Senhor por 3 razões. Isso vimos no domingo anterior, ¿se acuerdan? Primeiro, a falta de oração. O Senhor le dijo a todos, orem para que não entres em tentação e vá a orar um pouco mais allá. E a igreja estão todos orando. Não, dormindo. Estavam todos dormindo. O líder era Pedro. Se Pedro dorme, os demás dormem também. Tanto é assim que dijo, regressaré a pescar, e foram a pescar com ele. Por isso, a primeira razão de por que Pedro falhou em manter seu compromisso com o Senhor é que lhe faltou oração. Número 2, a falta de sometimento à vontade do Senhor. Pedro hacía o que queria hacer. Cortou a oreja de Malco, ¿se acuerdan? E número 3, Pedro falhou porque se acobardou. Quando arrestaram a Jesus e lo bajaram a la casa del sumo sacerdote, Pedro de lejos seguia o contingente. E já hablamos isso. Pedro era o típico cristiano que não queria estar tão cerca de Cristo para que não dijeran eres cristiano, pero tampoco queria estar tão lejos que perdera bendições, verdade? A sua conveniência. E há muitos assim nas igrejas. São os primeiros cristianos que caem quando vêm as pruebas e tentações. Pedro se sentia o melhor de todos. Sabia muito. Él no sabía nada, ¿verdad? Señor, yo te seguiré a donde fueres. Y Cristo dijo, ¿de verdad? ¡Wow! Te digo una cosa, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Cómo que me vas a seguir? Pedro se sentía el mejor de todos y simplemente para asegurar que tú reconozcas quién eres y que tienes necesidades que deben ser sometidas a Dios. La oración termina con esa, ¿no? Orando en todo tiempo, en toda oración. Eso lo vimos domingo anterior también. Cuando te das cuenta de quién eres en Cristo y te enorgulleces por ello, vas por el mismo camino de Pedro. ¿Y sabe qué va a pasar? También vas a fracasar, como él fracasó. Cuando comienzas a dormirse en medio del culto de oración, estás em problemas. Pedro lo hizo. É um perigo latente que os cristianos enfrentam, que têm conhecimento da doutrina e entendem os princípios práticos e se volvem satisfeitos e a oração já não tem lugar. É curioso, pero na agenda do cristiano, quando há que cortar tempo, sabe o primeiro que se corta? O tempo de oração. E esse tempo nunca deveria ser quitado, sin embargo lo quitan, porque dicen, no, ya sé todo, o ya sé mucho, voy a meter más tiempo leyendo la palabra que orando. Error. ¿Con qué frecuencia entonces debes orar? Siempre, segundo el Señor, siempre. Esa es la frecuencia con la cual debes estar orando. Ahora, ¿cómo se hace entonces para orar siempre? El orar siempre no significa que cargues tu libreta de oración a donde vayas y estás ahí orando en voz baja todo el tiempo. Eso no es a lo que se refiere la palabra, no es así. Orar, tener comunión con Dios, significa estar atento a la presencia de Dios. Claro que tenemos que orar siempre, claro, pero no siempre vas a tener tiempo de orar. El orar significa una plática, la oración es una plática con tu mejor amigo y tu mejor amigo es Jesucristo. Implica estar atento a la presencia de Dios y lo que Cristo hace en el mundo. Jesús lo dijo de esta manera. Lucas 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy profundo eso, ¿verdad? Usted estés orando para que pueda estar delante de Dios. El que se pone de rodillas algún día estará de pie en frente a Jesucristo. Los apóstoles se entregaron a la oración. Hechos capítulo 6, versículo 4 dice así: y nosotros persistiremos en la oración
¿Y en qué? El ministerio de la palabra, orando y predicando. Romanos capítulo 12, versículo 12, dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en qué? En la oración. Te lo voy a repetir. Mira eso. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en otras palabras, es saber que todo lo que sucede está conectado con Dios. ¿Te das cuenta de eso? Eso es orar siempre. Es platicar siempre con tu Señor, con Jesucristo. Todo está conectado con Él. ¿Te das cuenta de eso? Todo está conectado con el Creador. Significa vivir mi vida consciente de que Dios es real. Vivir mi vida orientada hacia Él, sensible a Él, de tal manera que todo pensamiento se vuelva a Él. Toda actitud se orienta hacia Él. Todo lo que veo es interpretado hacia Él. Eso es orar siempre, platicar siempre con Él. Entonces debo orar en todo momento, siempre consciente, y eso es parte de qué? Del compromiso. Y regresamos al compromiso. Esta serie es la valentía del compromiso. Solo los valientes se comprometen. Efesios capítulo 6, versículo 18, la palabra dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, entonces, ¿cómo debes orar? Es la pregunta. Ya entendí que debo de orar, siempre. Ok, pero ¿cómo debo orar? No solo siempre, sino en toda oración y súplica, variedad, todas las formas, en privado, en público, de manera verbal, en silencio, fuerte, planeado, espontáneo, lo que sea, siempre, con toda oración, de pie, de rodillas, levantando manos, cualquier posición. Simplemente ore, todo tipo, en cualquier lugar y de toda manera y formas. Eso es orar en toda oración. Y dice, velando, el texto dice, y velando con toda perseverancia y súplica. Bueno, súplica es una palabra específica. En griego es diasos. Lo que está en griego es diasos. Significa oraciones específicas, oraciones definidas. O sea, ora, persevera en la oración, pero sé específico en tu oración. Cuando tú oras de manera genérica o eres específica en tu oración. Mire, orar de manera general, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Porque nunca vas a saber cuando Dios te responde. ¿Quieres estar seguro que Dios responde a tu oración? La manera es esta. Tu oración debe ser específica para que Dios te responda específicamente y entonces sabrás que Él te ha contestado. En mi iglesia allá en Brasil había una hermanita que siempre llevaba con ella un pequeño cuaderno. Siempre, siempre. Yo pensaba que eran sus apuntes de las predicaciones, los sermones. Pero un día se acercó a mí y me preguntó, Ángelo, ¿hay algo por lo que quieres que ore? O sea, ¿hay algo en tu vida que quieres que yo ore? Pues claro, le dije que sí. Y entonces ella abrió su cuaderno y vi cómo estaba el cuaderno. Las páginas estaban divididas en dos columnas. En dos columnas. La izquierda estaba la petición de oración. Y ahí escribía. La derecha, los datos de la oración respondida. El día, la hora, el lugar y cómo. Llevaba un registro de las oraciones. Y un día yo pregunté a su hijo, ¿tu mamá siempre ora así? Y me dijo, sí, de hecho, en casa hay como 20 cuadernos como ese, todos llenos ya, todos llenos. No. Bueno, claro que la hermana era integrante del círculo de la oración de la iglesia, de la intercesión de la iglesia. Según su hijo, ella llevaba ya 20 cuadernitos de esos llenos. Exactamente eso. Si quieres saber cuándo Dios responde a tu oración, sé específico en tu oración. Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí tener carros. ¿Y sabe cómo los tenemos? Por gracia de Dios, claro, pero somos específicos en la oración. No es propaganda, pero nosotros siempre tenemos el sueño de tener una Voyager. Ya no se fabrica la Voyager, ¿no?
una camioneta Voyager, y no es propaganda, pero tienen que entender eso. Y cada vez que subíamos a la avenida Río Churubusco, a determinada hora del día, cruzaba en otro carril una Voyager, y yo decía, yo quiero una de esas, yo quiero una de esas. Pues Dios nos dio una igualita, porque esa es nuestra oración. Después que hicimos una camioneta más cuadradita y Dios nos la concedió. Por lo tanto, hermano y hermana, si quieres saber cuando Dios contesta tu oración, sé específico en tu oración. Surge otra pregunta, ¿por quién oras? ¿Por quién? Estamos en Efesios 6:18, Ve cómo termina el versículo, por todos los santos, por todos los santos. Dios diseñó a la iglesia para que oráramos unos por otros y todos. De esta manera, nadie en la iglesia quedará sin la cobertura de oración, porque siempre habrá alguien orando por alguien. Ore por todos los santos. Bueno, hasta aquí vimos que el compromiso con el Señor implica en amar al Señor Jesucristo, esto lo vimos el domingo anterior, amar a los hermanos y hermanas, llevar una vida en santidad y orar siempre. Hay 4 aspectos ahí, pero ahí te va el quinto. El quinto principio del compromiso es, número 5, el compromiso con el crecimiento espiritual. ¿De qué sirve amar al Señor, amar a los demás, llevar una vida de santidad, de orar siempre, si no creces en Cristo? Si de por vida serás un bebé espiritual. Por tanto, el número 5, el quinto principio del compromiso, principio número 5 del compromiso es tu crecimiento espiritual. En la Biblia vemos 3 niveles de crecimiento espiritual. 3 niveles. Pastor, ¿dónde están? Ok, ahí vamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. La palabra dice así: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, ahí están los 3, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo se explica ese versículo? Muy sencillo. Esos son los 3 niveles de crecimiento espiritual: los niños pequeños, los jóvenes y los padres espirituales. Y el objetivo de todo cristiano es ser un día un padre espiritual, estar maduro en la fe, ¿verdad? El bebé conoce al padre y no pasa de eso. Y eso está bien, porque todos empezamos ahí, ¿verdad? Como bebés. Pero conozco a muchas personas que todavía están ahí y han pasado años y no crecen. Son bebés de la fe. No han aprendido a conversar, a platicar en términos de la verdad de Dios y de la palabra de Dios. Hablan puras tonterías. Y tienen años de cristiano y siguen siendo bebés espirituales. La palabra es clara, ¿no? Todo lo que respira alaba a Jehová, ¿verdad? Ok. Si respira, está vivo. Si está vivo, crece. Y cuando crece, se transforma. Por lo tanto, los que siguen siendo bebés espirituales no alaban a Dios y no crecen. El siguiente nivel son los jóvenes. Los jóvenes conocen la doctrina, los jóvenes conocen la palabra de Dios y a veces son tentados por alguna falsa doctrina y a veces eso les molesta. No hay término medio. O abrazan una doctrina falsa o la rechazan de inmediato. Con los jóvenes no hay un término medio. Son radicales. Están en el extremo del espectro de un lado y del otro. No en el medio. Puedes identificar si eres un joven espiritual al ver una doctrina falsa. O la abrazas o la rechazas vehementemente. Pero no hay un término medio en los jóvenes. Hay un tercer nivel de crecimiento espiritual, es el padre espiritual. Él dice, y lo conoce al que es desde el principio. El texto dice eso. Él lo conoce al que es desde el principio. Si un joven conoce la doctrina, un padre espiritual conoce al Dios que está por detrás de la doctrina. Es más profundo todavía su conocimiento. Él ha llegado a las profundidades del conocimiento de Dios. Es la diferencia entre conocer la doctrina y conocer a Dios que está por detrás de la doctrina. Es la diferencia entre la gnosis y la epignosis. Es conocer y profundamente conocer.
la diferencia entre el conocimiento de cosas espirituales y el conocimiento espiritual, porque no es lo mismo. No es lo mismo. El crecimiento es obligatorio para todos nosotros. Obligatorio. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, la palabra dice así: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Eso es elemental. Busca la buena, la palabra de Dios, ¿verdad? 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, antes bien, escuche eso: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aquí hay una frase que me interesa mucho, nos interesa mucho. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es eso? Bueno, el crecimiento espiritual debe ser diario. Diario. Si cada día que pasa no te has expuesto a alguna verdad acerca de Jesucristo, a algún entendimiento fresco, a alguna verdad fresca, no estás creciendo. Si los días pasan iguales para ti, no estás creciendo. Si diariamente no has aprendido alguna nueva verdad de la palabra de Dios, o has refrescado tu alma en la palabra de Dios de tal manera que es más fuerte de lo que fue el día de ayer, estás negando el principio de crecimiento, el cual es parte de la vida cristiana, y nunca te vas a comprometer. Nunca. Porque no sabes con qué te comprometes. Ahora, muchos no entienden lo que es crecimiento espiritual, ¿verdad? Son muy esotéricos en eso. Cuando digo crecimiento espiritual, no estoy hablando desde tu posición. ¿Sabe por qué? Porque desde tu posición eres perfecto, lo sabes todo. Entonces, ¿para qué crecer? Ya no hay que crecer. Ya no hay para dónde crecer según tu perspectiva, la perspectiva humana. No. Lo que quiero decir por posición es el hecho de que en Cristo te ves perfecto, pero no lo eres. ¿Cómo es esto? No te quiero confundir, pero vamos a explicar. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice así la palabra. Escuche eso. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, en tu posición como cristiano no te falta nada. Fue una respuesta, y todavía lo es, a cristianos que quieren ser judíos y no lo son. Piensan que ser judío es acercarse más a Dios, tontería. Pablo decía, en Cristo estamos completos, se acabó, no nos falta nada. En otras palabras, en tu posición como cristiano no te falta nada. Es como si, mira, es como si alguien escogiera, voy a hacer esa analogía, es como si alguien te escogiera más bien para presidente del Consejo del Departamento de Física Nuclear de alguna universidad importante. El problema es que solo tienes 11 años de edad, tienes 11 años. Y de verdad no entiendes muy bien de física, pero te colocaron en una posición de relevo, ¿no? Estás ahí como director del departamento de física de esa enorme universidad, pero solo tienes 11 años de edad. Tienes la posición, tienes el cargo, tienes la posición, pero no sabes vivir a nivel de tu posición. ¿Te quedó claro o no? Entonces Dios te dice, bueno, aquí está tu posición. Estás con Cristo, eres perfecto, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es tu posición. Pero no sabes cómo usarla porque no has crecido lo suficiente en el espíritu, porque sigues siendo un bebé. El crecimiento cristiano no es que crezca para que Dios te vea con más favor o que Dios se agrade más de ti. No. Cuando digo crecimiento cristiano, no quiere decir que te caes mejor a Dios entre más espiritual seas tú. No es eso. Nunca se trató de eso. Hay papás que le dicen a sus hijos, mira, si tú haces eso, no le vas a caer muy bien al Señor. Hace un chantaje con los hijos, ¿no? Yo entiendo la razón
el papá o la mamá quieren que su hijo crezca bien o hija crezca bien y por eso no hagas eso porque Dios se va a enojar. Dios se va a enojar. Te digo una cosa, eso es ridículo. Ese pensamiento es ridículo. El amor de Dios hacia ustedes, hacia nosotros, no está condicionado en tu conducta como cristiano. Él te conoce, Él nos conoce y decidió amarnos a pesar de nosotros. El amor de Dios hacia ustedes está condicionado a su soberanía y posicionalmente Él te ve como alguien perfecto, aunque no lo eres. Perfecto en Él, Él es perfecto. Hay que aclarar algo, por favor. Cuando digo que los cristianos crecen, ojo con eso, no quiero decir que la salvación está incompleta, que la salvación es un proceso. No, nunca dije eso. La salvación está completa cuando Cristo entra a tu corazón. Cuando lo recibe como tu Señor y Salvador. Se acabó, ya está. Ya está. Pero hay que crecer en Cristo. Hay que crecer. ¿En qué etapa estás tú? ¿Bebé, joven o padre espiritual? Son 3 etapas de crecimiento para que puedas tener un compromiso con el Señor. Porque Dios nos llama bebés para compromisos. Hay muchos estándares falsos para el crecimiento espiritual. Muchos. Y uno de ellos es el tiempo. El tiempo. Algunas personas creen que el crecimiento espiritual se mide por el calendario. Es como en las sinagogas. Los judíos creen que cuanto más larga la barba del rabino, más espiritual es el rabino. Y no es cierto. Puede ser que haya vivido más tiempo que tú, pero eso no significa mucho, ¿verdad? Pero algunas personas creen que el crecimiento espiritual está conectado con el calendario. Dicen así, bueno, mira, soy un cristiano maduro porque he sido cristiano durante 20 años. Te digo una cosa, puedes tener 60 años y no ser maduro todavía. Hay muchos así, créeme. Conozco a varios así. Hay iglesias que están llenas de personas que han sido cristianos durante años y son absolutamente infantiles. No han crecido. Son infantiles. Otras personas creen que el crecimiento espiritual no solo es cuestión de tiempo, sino que es cuestión de información. Cuanto más sabes, más has crecido. ¿Quién te dijo eso? Hay una diferencia entre el conocimiento de cosas espirituales y el conocimiento espiritual. Ya mencionamos eso, ¿verdad? Una cosa es conocimiento espiritual y otra cosa es conocer cosas espirituales. Puedes tener todos los hechos, pero si no vives a la luz de estos hechos, los hechos no significan nada. Puedes saber la Biblia de memoria, pero si no vives de acuerdo a la Biblia, ¿de qué sirve saber la Biblia? Nada. ¿Sabes una cosa? Hay personas que tienen toda la doctrina detallada y simplemente no saben cómo aplicarla a su propia vida. Se pierden. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo escribe, oro porque realmente puedan conocer en profundidad las riquezas de lo que tienen. Significa, no es solo información, vivan según esa información que tienen. Alguna vez preguntaron a un pastor anciano, le dijeron, pastor, ¿qué es lo que más te entristece en tu iglesia? Su respuesta fue esa, el hecho de que las personas que deben conocer la palabra de Dios de tal manera que penetre y cambie sus vidas, no tienen todavía vidas cambiadas por la palabra. Eso fue real. Real. Te diré algo más. Eres responsable cuando sabes lo suficiente como para estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y no lo está haciendo todavía. La culpa es tuya. Te voy a repetir. Que eso quede grabado en tu corazón. Eres responsable cuando sabes lo suficiente como para estar viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y no lo estás haciendo todavía. Y no lo vives así de esa manera. Hay otra cosa muy importante. No se mide el crecimiento espiritual de alguien
por su actividad. Algunas personas creen que los que realmente son maduros son los que están más ocupados, los que están a cargo de la mayoría de actividades de la iglesia. Esos son espirituales. ¿Quién te dijo eso? Una vez en una iglesia yo fui a predicar, un pastor amigo mío, yo estaba atrás y yo veía cómo estaban los diáconos listos para ayudar. Y el líder de diáconos caminaba de un lado a otro de la iglesia, na parte de atrás donde estaba yo, de un lado a otro, sin parar. Y entonces yo me paré enfrente de él, se acercó a mí y se me queda viendo como diciendo, muévete. Y le dije, hermano, le dije su nombre, fulano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Siéntate con tu esposa. Siéntate con tu esposa, la esposa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y me miró como que desnorteado, dijo, no lo sé. Le dije, siéntate. Porque era demasiado, de un lado a otro caminando. Yo creo que él pensaba eso, ¿no? Que me vean activo, cuanto más actividad, más espiritual soy. ¿De dónde sacaste esa idea? Pediría algo más, ahí viene. El estar ocupado no significa ni siquiera ser salvo, y mucho menos ser maduro. Estar ocupado no significa que eres salvo, y mucho menos maduro en la fe. Entonces, vamos aterrizando, ¿no? ¿Cómo sabes que estás creciendo lo suficiente para hacer un compromiso serio con el Señor? ¿Cómo sabes? Número 1, hay claves. Primera clave, hay un incremento del conocimiento espiritual en tu corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa eso? Dios quiere en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, nueva criatura, conforme a Cristo. Y esa renovación es llevada a cabo a través de ¿qué? El conocimiento bíblico. El conocimiento que no me hace más parecido a Jesucristo no es conocimiento espiritual. Tenemos que ser conformados a Jesucristo por el conocimiento que tenemos en Él a través de conocer su palabra, no otra cosa. El conocimiento que no te lleva a Cristo no es conocimiento espiritual, es del mundo y para nada te va a servir. Permíteme darte una segunda manera para medir tu crecimiento espiritual. Número 2, cuando creces hay un deleite más profundo por las cosas espirituales. Podemos saber si alguien está creciendo espiritualmente o no por aquello en que más se deleita. ¿En qué pasas más tiempo? Dime tú, o sea, piénsalo bien. ¿En qué inviertes la mayoría de tu tiempo? No hablo de trabajo, de escuela, otra cosa. ¿En qué? Salmo 19, versículo 97. Y dice así, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, todo el día. Podemos saber por el amor de una persona a la palabra de Dios si esa persona está creciendo o no. ¿Te das cuenta de eso? Clave número 3. Hay un amor más grande hacia Dios. Va creciendo ese amor. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es conocido por Él. Cuando una persona está creciendo espiritualmente, simplemente tiene un amor mucho más grandotote hacia el Señor y las cosas del Señor son más maravillosas para Él. Y se la pasa hablando del Señor. Está creciendo. Ahí hay un crecimiento. Número 4, la fe se fortalece en esa persona que va creciendo. La fe se fortalece. Cuando una persona empieza a confiar más en Dios, significa que su fe va aumentando también, claro, es proporcional. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Por tanto, de la manera, escuche eso, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Eso es muy importante. Te voy a explicar un momento más. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El texto dice, de la manera en que recibieron a Jesucristo. Te pregunto, ¿cómo recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Sabe cómo? Con fe. Con fe.
Entonces, ¿cómo debes andar con Cristo? Por fe. ¿Te das cuenta de eso? Es la fe. Cuando vemos a una persona cuya fe en Cristo ha crecido, seguramente esa persona está creciendo también. La madurez espiritual se mide por el hecho de que confías o no en Dios. Y entre más creces, más confiará en Él. ¿Cómo? En fe y por fe. Y número 5. La quinta clave para saber si estás creciendo o no es obediencia completa al Señor. Obediencia completa hacia Dios. El crecimiento espiritual significa obediencia completa. Así es así. Entre más creces, más obediente serás. Y podemos identificar a un cristiano maduro porque es obediente a la voluntad de Dios, no la nuestra, la de Él. Quizá alguien diga, ok, pastor, está bien, ya entendí que el crecimiento espiritual es parte de mi compromiso con Dios, pero ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco? Bueno, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia, es Pablo escribiendo a Timoteo, ya sabe, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué es eso? La clave es la palabra de Dios, la Biblia. Conforme estudias la palabra de Dios, vas a crecer, naturalmente vas a crecer. Es imposible que alguien lea la palabra de Dios y no crezca. Es imposible. Resumiendo todo lo que hemos visto. ¿Cuáles son las claves del compromiso? Ahí te va. Amar al Señor Jesucristo, amar a los hermanos y hermanas en la fe, llevar una vida de santidad, orar siempre y que crecer espiritualmente. Y llega la hora en que alguien, quizá tú, me digas, oye pastor, te faltó una, ¿no? Te faltó una clave del compromiso. ¿Sabe cuál es? El evangelismo. Estoy seguro que hay personas pensando en eso. Pastor, te faltó una, el evangelismo. Y yo te voy a decir, no, no me faltó. No me faltó. El evangelismo es consecuencia. El evangelismo es consecuencia. ¿Sabe por qué? Si amas al Señor Jesucristo con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, si amas a los hermanos y hermanas en Cristo, si llevas una vida santa ante Dios, si oras todos los días y si estás creciendo espiritualmente, ¿sabe lo que va a suceder? Vas a tener un impacto enorme en las vidas de personas que están a tu alrededor. ¿Cómo se llama eso? Evangelismo. La mejor predicación evangelística no es una predicación cuadrada 100%, con introducción, desarrollo, cuerpo, definición, conclusión. No es un sermón que usa herramientas filológicas. No es un sermón que usa mano del hebreo y del griego. Yo lo hago. Pero ¿sabe qué? La predicación evangelística más explosiva es una vida cambiada por la sangre de Cristo. Es cuando tú dices a tus familiares y amigos, ¿se acuerdan de mí? Yo era así, y ahora soy diferente porque Cristo me salvó. Esa es la predicación de una vida que tiene un compromiso con el Señor. El evangelismo es consecuencia. El evangelismo es el resultado de una vida que está comprometida con el Señor. Tú decides, ¿te comprometes o no? Yo que tú diría sí, Dios te va a ayudar. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos, por favor, donde tú estés. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre. Gracias por los valientes que se han comprometido contigo, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que han crecido en fe lo suficiente para dejar de ser bebés, pasar por la etapa de jóvenes, Señor, y llegar a ser maduros en ti. Gracias, Señor, por aquellos que dicen, aquí estoy, Señor, úsame, envíame a mí. Está mi hermano, está mi hermana, Señor, que me está viendo en ese momento, fortalece-os, por favor. Está mi amigo y mi amiga, fortalece-os, levanta-los, Padre, por favor. Ayúdanos a ser valientes lo suficiente
para crecer y hacer un compromiso de fe contigo, Señor. Estoy seguro que es lo que tú quieres de nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Antes de despedirme, hay una buena noticia. Estamos ya adecuando el nuevo lugar de Gracia y Paz. Y si todo corre como está, para julio ya tendremos el culto inaugural en el nuevo lugar. Les mantenemos informados, pero lo van a ver, les va a gustar, porque la iglesia siempre avanza. Muchas gracias y que Dios te bendiga.